Bien, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de un nuevo tema referente a lo que corresponde al sílabo. Vamos a hablar acerca de los principios, ¿sí? Hoy día vamos a hablar acerca de los principios del derecho penal. Antes de iniciar la clase, la delegada, la doctora Crispin, mandó un comunicado a su grupo de WhatsApp. Tomen en consideración el tema del foro, ¿sí? El foro, por favor, a partir de ahora, utilícenlo solo para hacer preguntas referente a los temas vistos, ¿sí? Si está todo claro, si está todo ok, no es necesario que escriban algo en el foro. ¿Está bien? Si está entendido, si está correcto, si está bien, no hay ningún problema. No, no es necesario que escriban en el foro. Pero si hay alguna duda, alguna pregunta referente al tema visto, ahí pueden hacer su consulta en el foro. Sí, por favor, sí. Pero si es que no hay ninguna duda, no es necesario que llenen el foro. Solo cuando hay dudas, consultas respecto al tema, quizá una retroalimentación, pueden escribir en el foro. ¿Ok? Bien, también informarles que el otro sábado es su práctica calificada número 1, que lo van a dar de manera virtual. Estudien bien las lecturas, estudien bien lo que avancemos hasta el día de mañana, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? ¿Hay dudas, consultas respecto a la clase pasada de los 12 que están conectados? Dudas, preguntas, consultas. Ninguna duda, doctor. Buenas. Buenas tardes, muy bien. Entonces vamos a empezar y vamos a recordar un poco, ¿sí? ¿Qué es el control social? Cuéntenme. Dígame, señorita Rosa María. Sí, profesor. Buenas tardes y buenas tardes con todos mis compañeros. Lo que vimos la clase pasada fue acerca del control social, ¿no? Que como nos dijo usted, es un conjunto, pues, se puede decir, prácticas, actitudes y también valores, el cual están destinados a mantener el orden establecido en la sociedad, ¿no? Garantizando así el cumplimiento de normas. Y vimos que existen dos tipos, que es el informal, el control social informal, que es aquel pues que se llega a ejercer de manera implícita a través de la cultura, ya sean en el grupo familiar, ya sean las costumbres, ¿no? Y el control social formal, pues es aquel que incluye mecanismos explícitos, ¿no? Como son pues las instituciones y normas jurídicas que son creadas por el Estado, como por ejemplo ahí encontramos Muy, las leyes, ¿no? Los reglamentos y hasta el mismo sistema penal. Eso sería mi muy, aporte. Gracias, muy, profesor. muy bien, señorita Rosa María. Aquí han escrito. Mecanismos, sistemas y herramientas que no se utilizan. Muy bien, señor Gustavo, también. Excelente. Excelente. Bien, también me dijeron las de ahora, señorita Rosa María me dijo las divisiones del control social, que es formal e informal. La formal prácticamente proviene de la ley y la informal prácticamente es el aspecto axiológico, es decir, los valores que tenemos cada uno, los principios, y eso generalmente se puede aprender en el hogar, en el colegio, en la iglesia, si es que algunos son creyentes, hasta la universidad, ¿no? Muy bien. Mm. Bueno, y la fuente del derecho, como todos sabemos, es la jurisprudencia, la ley, los principios, la doctrina, como fuente del derecho. Pero acá hay una cosa, sí, los principios generales del derecho, los principios generales del derecho son muy diferentes a los principios del derecho penal, ¿ok? Los principios generales del derecho son muy diferentes a los principios del derecho penal, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Bien, en el logro de de la sesión de hoy, al finalizar,
la sesión, ustedes, los estudiantes, podrán conocer un poco más de los principales principios del derecho penal, ¿sí? Van a identificar cada principio y lo van a aplicar a través de un caso práctico. Muy bien, este tema va a ser muy útil para ustedes porque si se van a dedicar al ejercicio de la abogacía de manera independiente, van a tener que manejar bastante el tema de los principios referente al derecho penal, ¿sí? El principio de legalidad, por ejemplo, el principio de mínima intervención, y les va a ser útil en el caso les llega algún proceso, algún caso donde haya sido arbitraria la situación y ustedes van a interponer los principios del derecho penal en el caso se quieran especializar en en esta rama, en esta disciplina. Muy bien. Bien, saberes previos, cuéntenme, ¿qué son los principios de de las 24 personas que están conectadas? Cuéntenme, ¿qué son los principios? Dígame, señor Gilbert, lo escucho. Bueno, yo entiendo por principios los valores que tenemos nosotros, bueno, los valores base que tenemos nosotros y que nos rigen, ¿no? A través del tiempo y en nuestro desarrollo también. Ya, Como so- ok. Señor Bustamante. Sí, buenas tardes, docente. En este caso, los principios serían como aquellos entes rectores que rigen el actuar de algo y definitivamente es aquello que va a guiar, en el caso del derecho, pues un conjunto de normas aplicadas en este caso al ámbito penal. Ok, muy bien. Señorita Tapia. Doctor, buenas tardes. Bueno, si tomamos como un saber previo, el principio serían las bases para todas nuestras normas y leyes al respecto que rigen el derecho penal. Ya, perfecto. Señorita María Fernanda. Profesor, buenas tardes. Los principios podríamos considerarlos como aquellas normas o reglas que, bueno, llegan a ser fundamentales y nos orientan para lo que es el caso de las conductas, en este caso humanas, pensamientos y también para lo que podría ser la toma de decisiones. Ya, perfecto. Señor Gratel y Tuesta Ronel. De doctor, buenas tardes. Bueno, los principios del derecho penal son las ideas fundamentales, ¿no? O son como guías o aspiraciones, ¿no? De justicia que orientan, pues, el sistema penal, ¿no? Y funcionan como, digamos, límites, parámetros al poder punitivo del Estado, ¿no? Para evitar abusos, garantizar un derecho penal mínimo, ¿no? Garantista y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Señor Labio Pariona. Buenas tardes. Hablando, la siguiente pregunta, o sea, ¿dónde están regulados los principios? Como tenemos entendido, los principios están establecidos lo que es en la Constitución Política del Perú y son varios principios, ¿no? El principio de igualdad, de la legalidad y principio debido al proceso que está establecido en el artículo 139, ¿no? Ya, pero esos están regulados en la Constitución y ¿dónde más están regulados? Código. Ya, ¿en qué artículos? El título preliminar. Dígame, señor Chino, ¿dónde? El título de no, en la parte preliminar creo, del código. Ya, ¿de qué artículo a qué artículo? Mm, cha- ¿No? un rato voy a buscar. Perdón. Bien, los principios están regulados en la Constitución y están regulados en el título preliminar de nuestro Código Penal, ¿sí? Del artículo 2 al artículo 8 de nuestro Código Penal, ¿sí? Artículo 2 hasta el artículo 8 del título preliminar de nuestro Código Penal. Bien, y lógicamente que vamos a aprender muchos más principios porque hay bastantes, pero bastantes.
principios, ¿ok? No solo los que están en el Código Penal. La doctrina también habla de los principios que están, los principios que están establecidos en la doctrina, en la jurisprudencia, pero son abismales, son bastantes. Solo vamos a ver los principales principios, ¿ok? Perfecto. Regulados en el artículo 2 al 8 de nuestro Código Penal del título preliminar. Muy bien. En la transformación vamos a ver los principios del derecho penal que son muy diferentes a los principios generales del derecho, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Bien, empecemos. Primero vamos a ver los principios que están en nuestro Código Penal, ¿sí? Artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Penal. Ok, decreto legislativo 635. Perfecto. Bien. Primero, a ver, acá necesito algo. Muy bien, señor Gustavo, excelente. Bien, doctor, está ya la mayoría 29, más o menos. Les estaba diciendo al inicio de clase, también mandé un comunicado con la doctora Crispín al grupo. El foro, por favor, solo utilícenlo en caso haya dudas, preguntas referente a los temas que vamos viendo. Si no hay dudas, preguntas, no es necesario que ustedes utilicen el foro, ¿sí? Solo cuando hayan dudas, preguntas, consultas del tema estudiado, ahí pueden escribir en el foro, pero si no hay, no es necesario que comenten el foro, ¿sí? Perfecto. Bien, empecemos. Artículo 2, principio de legalidad. Sí, dígame, señorita Susan. Buenas tardes, doctor. Antes de que inicie, justo que acaba de ser nuevamente el recordatorio del foro, indicó también que el examen de la próxima semana va a ser hasta el sábado, pero no me quedó claro hasta cuándo son las clases, ¿de la semana 3 o 4? Hasta lo que avancemos hasta el día de mañana, Semana hasta la 3. semana Ya. 3. Sí. Ujú. Muy bien, doctor, Bien, muchas porque... gracias. Ya, perfecto. Bien, principio de legalidad, ¿ok? Empecemos. El principio de legalidad prácticamente es muy extenso, ¿ok? En el principio de legalidad tenemos el principio de reserva de ley y el principio de reserva estricta de ley, ¿ok? Perfecto. En el principio de reserva de ley y el principio reserva estricta de ley prácticamente, como resumen, tenemos que el principio de legalidad dice nullum crimen nullum buena sine ley. ¿Ok? Perfecto. Sine ley. Ups, sine ley. Nullum crimen nullum buena sine ley. ¿Ok? Bien. Esto prácticamente es los dos. Reserva de ley y reserva estricta de ley. Nullum crimen nullum buena sine ley. ¿Qué quiere decir esto? No hay crimen. No hay crimen. Si no lo No hay dice pe... la ley, ¿Perdón? si no lo dicta la ley o si no lo describe la ley, algo así que era. No hay Si no está... crimen, no hay pena sin ley, ¿sí? No hay Ajá, crimen, no hay pena sin ley. sí, sí. Perfecto. Es el principio de legalidad. Prácticamente todos los delitos tienen que estar establecidos en el Código Penal o en una ley penal en blanco, es decir, en una ley extrapenal. Por ejemplo, si no está en el Código Penal y se ha cometido el delito de lavado de activos, tenemos que irnos a la ley de lavado de activos, ¿sí? Si hay delito contra la violencia familiar, tenemos que irnos a la ley 30364, ¿ok? Eso se encarga del principio de legalidad. Si no está en el código, hay una ley especial, ley de delitos informáticos, también hay. Bien, ley de crimen organizado,
¿sí? Y si alguien ha cometido un delito tributario, tenemos que irnos al Código Tributario y leer la ley penal tributaria, ¿sí? Son leyes extrapenales que no están tipificados en nuestro Código Penal. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ese es el principio de legalidad, pero luego lo vamos a ver con detenimiento en las diapositivas, ¿ok? Pero prácticamente esa es la idea que quiero que tengan del principio de legalidad. Está en el artículo 2 de su título preliminar del Código Penal. ¿Ok? Luego tenemos el principio de prohibición de analogía. ¿Qué quiere decir este principio? El principio de prohibición de analogía prácticamente nos quiere decir que todos los casos penales no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si una persona cometió un homicidio, ¿ok? Lo cometió sin mano armada, sin complicidad de agentes, lo cometió en la mañana. Perfecto. Otra persona, sujeto B, cometió homicidio, pero esta vez a mano armada, pluralidad de agentes durante la noche. No vamos a procesar a la segunda persona igualmente por los hechos que ha cometido la primera persona. ¿Por qué? Porque todos los casos son diferentes, ¿sí? Siempre van a haber pequeños detalles que diferencian los casos unos de otros. Pueden ser similares, pero no iguales. Uno puede haber ocurrido en la mañana, otro puede haber ocurrido en la noche. Uno puede haber sido realizado a mano armada y otro puede haber sido realizado sin armas, ¿sí? Uno puede haber sido realizado con una persona y otro puede haber sido realizado con pluralidad de agentes. Uno puede haber sido realizado a través de un auto, de un móvil, y otro pudo haber sido realizado a pie, sin ningún automóvil, ¿no? Todos los casos penales son diferentes, no son iguales. Hay pequeños detalles que los diferencian, ¿sí? Hay pequeños y mínimos detalles que los diferencian, ¿sí? El robo puede haber ocurrido en determinada calle y el otro delito puede haber ocurrido en la misma calle pero al frente, ¿sí? En la siguiente vereda. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los casos penales no son iguales. Pueden ser similares, sí, pero no son iguales. Muy bien. Estamos viendo el artículo 2, artículo 3 del título preliminar del Código Penal. Perfecto. Bien, ahora vamos al principio de lesividad. Bien, el principio de lesividad prácticamente, ¿qué nos dice? Que la pena se tiene que imponer cuando hay un daño notorio, cuando hay un daño notorio o cuando existe un daño potencial, un daño perceptible, ¿sí? Un daño real. Cuando digo esto, es que realmente tiene que haber un daño que sea potencial, un daño bastante intenso, un daño amplio, un daño que realmente perjudique notoriamente, notablemente al sujeto pasivo, ¿sí? Por ejemplo, y muchas veces se cometen errores en el sistema judicial. Vamos a suponer que yo trabajo en el sector público, ¿ok? Y de manera mensual o cada 2 meses el área de recursos humanos me da materiales de escritorio, me da un lápiz, un borrador, un lapicero, un corrector, ¿sí? Para que yo lo use exclusivamente en el trabajo. Sin embargo, yo tengo una sobrina y mi sobrina me ha pedido que le compre un corrector para sus clases. Yo del trabajo cojo el corrector y me lo llevo a mi casa y se lo doy a mi sobrina. Bien, si bien es cierto, ese bien no es mío, ese bien es del Estado, pero es un corrector.
es un corrector, o sea, el daño no es wow, no es macro, ¿cierto? Si bien es cierto, he cometido el delito de peculado, ¿verdad? Porque son bienes del Estado. Se lo di a mi sobrina y justo se enteran que yo ese pequeño corrector se lo di a mi sobrina y muchas veces los fiscales cometen exceso y me aperturan investigación por peculado. Bien, me sentencian en primera instancia me sentencian por peculado a 2 años. Bien, si bien es cierto, ocasioné una lesión al Estado, sí, pero fue una lesión mínima, mínima, pequeña, no fue una lesión macro. Bien, en primera instancia me dieron 2 años, pero yo impugné esa resolución de primera instancia. Esa sentencia la impugné y la sala superior dijo, si bien es cierto, se está dañando bienes, patrimonios del Estado, pero el daño es mínimo. No por eso tiene que intervenir el derecho penal. Se tiene que intervenir las vías administrativas, es decir, tiene que haber una llamada de atención verbal por parte del área de recursos humanos. Y si yo lo vuelvo a hacer, tiene que hacer un reiterativo. Y si lo sigo haciendo, un memorando. Y si lo sigo haciendo, un reiterativo. Y si soy terco y lo sigo haciendo, me suspenden una semana, podría ser. Y si lo sigo haciendo, ya es causal de despido. Pero prácticamente nosotros utilizamos el derecho penal, por más mínimo que sea la lesión, ya prácticamente manchamos a una persona, porque esas resoluciones que se cuelgan en el Poder Judicial muchas veces ya están circulando por todo el Perú y no solo por el Perú, también a nivel internacional, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta este principio de lesividad. Tiene que ser un daño notorio, un daño potencial, un daño perceptible, un daño real, sí que golpea al Estado. Ahora bien, se llama principio de lesividad. Ojo, principio de lesividad. El principio de mínima lesividad no existe, no existe. Hay autores doctrinarios que dicen principio de mínima lesividad, pero en el Perú no existe, no se aplica ese principio. Mínima lesividad no va en el Perú. Si quieres irte a España, ahí en su código penal puedes encontrar principio de mínima lesividad. Dígame, señor Gratelli, tú está. Doctor, una consulta en ese orden de idea. Ujú, Miren, muchas veces, digamos, a veces en el ejercicio profesional, asume cargo de confianza, ¿no? Por ejemplo, o sea, gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? ujú, Y a veces, pues, ocupa cargo de gerencia. ujú, Entonces, cuando ya, pues, por voluntad propia o por ya, o pérdida de confianza, entonces, pues, el funcionario, en este caso el gerente, sale, pues, de la institución, ¿no? Sea municipalidades o gobiernos regionales, pues, lleva su sello personal, ¿no? No ujú, lo va a dejar, pues, no, la institución tiene que sí, llevar, y muchas veces el sello ha sido, pues, adquirido con fondos, pues, del Estado, ¿no? ujú, Entonces, configuraría ahí un delito de peculado, doctor, o en sí, todo caso, pues, pues dejar los sellos personales, pues, en una institución, pues, estar, pues, en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Para cualquier mal uso que se podría dar a esos sellos, ¿no? Por ejemplo, un comentario, doctor, sobre ese aspecto. ujú. Y respecto a eso de los sellos, eso está en el tema de peculado. Eso lo van a ver en parte especial, pero en ese sentido que usted me nombra, los sellos se tienen que quedar en la institución, siempre y cuando a todo funcionario servidor público les dan un cubículo con un cajón y tienen que tener su llave. Tienen que dejar el sello dentro de la institución, ¿sí? Ahora, si el sello no lo ha utilizado usted, eso se puede probar por cámaras o por las asistencias. Pero si usted utiliza el sello en otras situaciones fuera de la institución, sí está generando un daño potencial a la institución del Estado, ¿no? Porque pueden utilizar el sello para quizá realizar compras, realizar algunas licitaciones
y están utilizando su nombre y usted directamente está representando a la entidad estatal, ¿no? Siempre y cuando el daño sea potencial, claro está. ¿Está bien? Sí, señor Ronald Ok, Enrique. ok, doctor. Sí, a veces, pues, estamos, pues, sabemos cómo a veces funciona la administración pública, pues, doctor, ¿no? Sí, Entonces, por a eso veces, siempre es bueno pedir a recursos humanos una llave y que les pongan para- un candado. Siempre, siempre, siempre se tiene que hacer eso. o en todo Ujú. caso, pues, la destrucción, por lo menos, del jefe, ¿no? Digamos, del sello, ¿no? En No caso sé, ya no vas a ejercer el cargo de confianza, claro, ¿no? pues, no, en este Ah, caso ya salió, ya y en caso renunció, ¿no? si tú sales, tú tienes que dejar los sellos, pero con un documento y tu cargo, siempre con cargo. Es decir, ya terminó mi función, aquí están los sellos. Claro, Me lo está claro, recibiendo doctor, determinada persona. Ujú. claro. Sí, muy Ok, doctor, bien. muchas gracias. Señor Blas. Sí, doctor, gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, colegas. Mira, tuve yo la oportunidad de ser funcionario. Cuando dejé el cargo, normalmente la secretaria levanta un acta donde tú dejas el jefe del sello Ujú, y ahí culmina, ¿no? Y cuando ya ingresa el otro jefe, se supone que hace un corte administrativo para que pueda seguir con los documentos. Pero, doctora, estoy ujú, viendo algunos temas de lo que están mencionando. Hay temas penales y hay temas administrativos. Y ujú, muchas veces, por desconocimiento de algunos funcionarios, esos temas administrativos lo llevan al tema penal. Por ejemplo, doctor, tuve la oportunidad de ver un caso sobre normalmente cuando hay un concurso, ya sea CAS, existe un post-evaluación, pero ujú, sin embargo, no lo hicieron y más adelante por ahí una persona denunció a una ganadora que estaba con documentos falsos. ok, Ahí, por ejemplo, lo llevaron de frente penalmente a todo el comité CAS, a todo el comité de selección. ¿Por qué? Dice, porque ellos deberían haber evaluado los documentos, pero si eso lo feratean, ahí queda su función. Lo que debería ujú, haber hecho, al que sí es algo penado, es al tema de recursos humanos, porque los documentos pasan a su mano de ellos y ellos son los que hacen la postevaluación según servir. Eso dice la norma, ujú. Claro, en ese caso se hace la está claro en denuncia, el tema de servir, pero sin embargo lo claro. llevan al tema administrativo. Claro, en ese Sí, caso doctor. se tiene primero que agotar la vía administrativa. En ese caso se tiene que hacer la denuncia ante la Contraloría General de la República. Y la Contraloría de oficio hace lo que he puesto ahorita, un control simultáneo. Y eso se da cuando hay una anomalía en el tema de los concursos públicos. Y ahí interviene la Contraloría General de la República, tiene y debe intervenir y da una sanción administrativa, pero no deben recurrir a la vía penal. Primero tienen que agotar toda la vía administrativa. ¿Sí? ¿Sí, señor Blas? ¿Correcto? Así es, doctor. Así debe ser, Ujú, doctor, pero le vuelvo a mencionar. Yo veo un caso actualmente en la ciudad de Huánuco, que hay un ujú. comité electoral que está ahorita en el tema penal. Y posiblemente están Claro. apelando, ¿no? Posiblemente les dé la razón, pero mira cómo por desconocimiento llegan hasta ese punto, ese extremo. Claro, en ese caso, si es que hay un abogado, si la otra parte contrata un abogado, se puede interponer lo que es una cuestión previa, que está estipulada en el artículo 4 de su Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste la cuestión previa? Que falta un requisito de procedibilidad. Es decir, primero tiene que haber una resolución administrativa para recién acudir a la vía penal. Eso se podría hacer, pero muchos abogados desconocen la norma procesal. Se tendría que interponer una cuestión previa que es un medio de defensa técnico. ¿Sí? Medio de defensa técnico. Y desde el punto de vista procesal se le denomina excepción de improcedencia de acción. ¿Ok? Si el abogado de la parte que ha sido denunciada sabe del tema procesal, puede interponer eso y prácticamente el derecho penal deja de actuar hasta que se pronuncie la sede administrativa.
pero lamentablemente no pasa así. Y vamos a ver ya un caso, en las diapositivas les voy a enseñar un caso que es real, que por una hoja de papel prácticamente ya malograron la vida de un servidor público. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Está bien la respuesta? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Correcto. Bien, muy bien. Por eso, si es que ustedes se van a dedicar a esto, sería bueno que aprendan bien su código procesal penal, porque con el proceso penal se maneja todo, absolutamente todo. Muy bien, ese es el principio de la analogía. No es permitida la analogía para calificar un hecho como delito o falta, es decir, que todos los casos penales no son iguales. Luego tenemos el principio de lesividad, que ya lo acabo de explicar. Y luego tenemos el principio de garantía jurisdiccional, ¿ok? Bien, el principio de garantía jurisdiccional. Principio de garantía jurisdiccional. ¿Qué nos dice el principio de garantía jurisdiccional en pocas palabras? Solo el juez competente debe o puede interponer una pena o una medida de seguridad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Uy, perdón. Esto vamos a... Ya, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que yo, Bruno, estoy por la calle y encuentro a una persona que prácticamente no me cae, ¿sí? Y yo voy donde la persona y la golpeo y la lesiono. Y el certificado médico arroja 9 días de descanso médico legal. Ok. Pregunta, yo les pregunto esto de si he cometido un delito o no, de lesiones leves. ¿Me cometí el delito de lesiones leves o no? Si yo a la persona le doy un golpe y el certificado médico arrojó que tiene que estar en descanso 9 días. Pregunta, ¿cometí el delito de lesiones o no? Lesiones leves. De los Creo treinta y que cinco no. participantes. Sí, doctor. Acción leve, Sí, doctor. sí. Creo que Ya, sí. sí, la mayoría dice que sí. Ok. Perfecto. ¿Qué más dice acá? Milton, ¿por qué dices que no? Docente, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. no recuerdo bien, docente, pero leí un artículo que indicaba que tenía que ser más de 10 días de incapacidad médico para que se pueda ver por delitos, por lesiones leves, y que Y menos entonces, era, ajá. era juzgado de paz o faltas, creo que era, algo así. Muy bien, excelente. Cuando son menos de 11 días, el competente de ver este tema es un juez de paz letrado, porque es una falta, ¿ok? Si en el certificado médico arroja 9 días de descanso médico legal, el juez competente no va a ser el juez penal, va a ser el juez de paz letrado. ¿Y cuál va a ser la sanción? Servicios comunitarios, ¿ok? Cuando es una falta, generalmente el juez de paz letrado como sanción da servicios comunitarios. Esto está estipulado en su artículo 440 de su Código Penal, ¿sí? El tema de faltas. Pero a veces pasa, ¿sí? Que arman el expediente, arman el tema de la denuncia y eso lo remiten al juzgado penal, ¿sí? Y el juzgado penal no es competente de ver ese tipo de situaciones, porque él va a ver que el certificado médico es de 9 días, le corresponde al juzgado de paz letrado. Por eso, el juez, ¿qué es lo que hace? Por un tema de sustracción de la materia, que ya lo han visto en sus clases de TGP, sustracción de la materia, va a decir, este expediente no me compete.
lo voy a remitir al juzgado de paz letrado. Entonces el juez penal, ¿qué es lo que hace? Le dice al secretario que haga una resolución para que ese expediente lo remitan al juzgado de paz letrado y el juzgado de paz letrado vea cómo resuelve, ¿ok? En ese caso no es competencia del juzgado unipersonal, es competencia del juez del paz letrado. Pero si las lesiones superan los 11 días, un día, ya la competencia es del juez penal porque ya son lesiones leves, ¿sí? Ya no es una falta. Muy bien, excelente. Ese es el principio de garantía jurisdiccional. Solo el juez competente, en este caso penal, puede interponer una pena o una medida de seguridad, ¿sí? En caso de faltas, lo realiza el juzgado de paz letrado, el juez de paz letrado. Dígame, señor Blas, lo escucho. A esto también, doctor, se debe tener en cuenta el tema de la investigación preliminar, ya que puede hacer por ese caso, por ejemplo, actualmente entra el SEM, porque ¿Cómo, muchas cómo? veces ¿Entra quién? el SEM, Ah, el ya, SEM, Centro de Emergencia Mujer. claro, porque ellos ingresan, levantan el acta, yo personalmente soy persona de esas que he visto, no vienen y le revisan y le dicen que esto, y va de frente, no, sí tiene, dele 10 días, dice el médico. Pero cuando ya vienen las investigaciones preliminares y se dan cuenta que no, esto ha sido una farsa. Y ahí es donde empiezan, ¿no? Los conflictos entre ellos y a la querella. Por eso es que también dentro de esto ingresa también emergencia mujer, incluso hasta mismo, si esto ha sido, en su momento se ha dado, creo que hasta la policía mismo también ingresa a levantar, que lo llaman cuando la encuentran, ahí al instante, en el momento que le está haciendo el daño a la persona, ya sea varón o mujer, también Ujú. levantan un acta con todo ese Ok, documento. muy bien. Justamente la excepción, siempre va a haber una excepción a la regla. En el tema de lesiones, por más que sea un... Sí, Rosa María, le escucho. Profesor, disculpe, no le escuché muy bien en cuanto a lo que dice, que pasando si son 9 días, Es falta. dice, es una falta, ya, ok, es una falta. Y si pasan más de 11 días, ahí ya sería Es una, decir, a partir de 11 días hacia adelante ajá. es un delito. A partir de 11 días hacia adelante son lesiones leves. Ah, ya, ok, profesor, muchas gracias. Y ya. Bien, acá hay una excepción a la regla, siempre va a haber una excepción a la regla. Con la nueva modificatoria de la ley 30364, ley de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, si bien es cierto, el juzgado competente es el juzgado de familia, pero si la lesión es de un día, si el certificado médico legal arroja un día, ¿qué nos dice la nueva modificatoria? En el caso, en el tema de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, específicamente contra la mujer, el varón le ocasiona una lesión de un día, la pena ya no es suspendida, ¿sí? Es pena efectiva, es decir, se va un día al centro penitenciario. Si bien es cierto, esta modificatoria va contra el artículo del Código Penal que dice que mínimo una persona puede estar 2 días en la cárcel, pero esta ley dice que cuando se lesiona, aunque sea un día, a una dama, el certificado médico legal, se va a la cárcel de manera efectiva. Por eso me parece, un streamer que convivía con su pareja y le propinó violencia psicológica y una violencia física, ¿sí? Y él optó por irse del país. Se fue a Colombia, si mal no recuerdo. ¿Por qué se fue a Colombia? Por esta ley, ley contra la mujer. ¿Y qué dice esta ley? Que si tú lesionas a una mujer, por más que sea un día de descanso médico legal, esta persona se va directo a la cárcel, ¿sí? De manera efectiva. Acá no existe pena suspendida. Esa es la excepción en el tema de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables. Por eso esta persona se fue, porque sabía que si se ponía derecho, el juez decía,
¿Sabes qué? Un día de pena privativa de libertad, pero no suspendida, sino efectiva. En tema de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, es pena efectiva, no es pena suspendida, con la nueva modificatoria. ¿Ok? Perfecto. Sigamos. Es buena intervención. ¿Qué dice? Ujú. Señor Cristian, dice profesor, pero si el sujeto activo utiliza un arma blanca, ¿cómo así? No entiendo. Juscamaita López. Sí, profesor, el ejemplo que quería dar no es si el sujeto no agarra un arma blanca, un cuchillo, y no sé, y lo lesiona, le ataca, ¿no? Y el examen médico legal vota igual 10 días. Es una falta. Bueno, es una falta. Si son más de 10 días, a partir del día 11 ya son lesiones leves. Aún así que tenga un cuchillo, un arma blanca, profesor. Claro, todo lo que manda acá es el certificado médico legal. ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Sí, señorita Astrid, es de 11 días a más son consideradas lesiones leves. Muy bien. Dígame, señorita Liz, le escucho. Doctor, una consulta. Y por ejemplo, cuando usted dice que son leves, y por ejemplo, cuando son declarados como caso culposo, esos que procesan ante el Poder Judicial para la indemnización, ¿hasta cuántos días es el descanso médico, doctor? ¿Cómo así? No entiendo su pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando te causan un daño y, por ejemplo, te lesionan y te rompen, por ejemplo, un hueso, y ahí el Ok. descanso médico se van a como 2 meses, por ejemplo. Ya, esas son Ahí, lesiones sí, graves, más de 20 días. Eso ya se ya, ve en tema penal. es penal, ¿no, doctor? Exacto, penal. Sí. Sí. Ujú, ujú. Sí, muy bien. Bien, sí. Esta es la excepción de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables. Bien, muy bien. Luego tenemos el principio ya de garantía jurisdiccional, ya lo expliqué. Tenemos el principio de garantía de ejecución, ¿sí? ¿Qué nos quiere dar a entender el principio de garantía de ejecución? Que una vez que el juez penal emite su sentencia, todo el expediente judicial pasa a la etapa de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo actuado, todo el expediente de juzgamiento, las pericias, las fotos, las pruebas, las declaraciones, las ampliaciones, las notificaciones, la sentencia, todo el expediente, todo se remite al juzgado de investigación preparatoria, ¿sí? Juez de investigación preparatoria, o también llamado juez de garantías, ¿ok? Es decir, que el juez penal, una vez que emite su sentencia, se forma el expediente, se folea bien, se ven las notificaciones, todo correcto. ¿Qué hace el secretario? Lo remite al juzgado de investigación preparatorio al juez de garantías. ¿Con qué finalidad? Para que el juez de garantías revísele todo el expediente. Revise todo el expediente como un filtro. ¿Qué quiere decir eso? Como un filtro. Perdón, expediente. Que revise todo el expediente como un filtro. Es decir, que el juez de investigación preparatoria, que lo debe hacer, pero lo hace el secretario, revisa todo el expediente judicial, desde la resolución número 1 hasta la sentencia. Y tiene que estar en orden. Tiene que ver que esté en orden, que no haya errores, que esté completo, que esté toda la cédula de notificación, que estén correctamente notificados todos, que esté todo ok. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esa sentencia en efecto se ejecute. ¿Por qué? Porque hay casos donde los magistrados hacen su sentencia, pero omiten la declaración testimonial de un testigo.
¿sí? Y cuando hacen la lectura de sentencia, omiten esa declaración testimonial del testigo. Y así lo firman, lo sellan y lo remiten al juzgado de investigación preparatoria. Y muchas veces el juzgado de investigación preparatoria ve y dice, ah, no, en este expediente falta la declaración de un testigo. ¿Por qué? Porque ya se ha notificado. Hay que devolverle este expediente al juzgado unipersonal para que subsane y agregue en su sentencia la declaración testimonial del testigo. De eso se va a encargar prácticamente al final el juez de investigación preparatoria, el juez de garantías. Bien, y una vez que todo el expediente esté ok, que no falte nada, que esté la resolución bien redactada, que estén involucrados todos los sujetos, con ese expediente ya se va a empezar a ejecutar la sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya esté todo ok, ya pueden oficiar a, a lo que se llamaba INPE, ¿no? Ahora se llama SUMIR. Se oficia en los centros carcelarios con la finalidad de trasladar al reo, al penal, ¿sí? Se oficia la movilidad, se oficia el director de los centros carcelarios, ¿sí? Se oficia al Instituto de Medicina Legal para que le pasen examen médico legal antes de entrar al centro penitenciario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Poder Judicial diga, ¿sabes qué? Sumir o eximpe, te estoy entregando acá a Pablo Pérez, te lo estoy dando de una manera sana físicamente y sana mentalmente. A partir de ahora se va a ejecutar la pena, pero tú te vas a hacer cargo, porque yo te lo estoy dando bien, te lo estoy dando con salud mental, con salud física, te lo estoy remitiendo con el expediente subsanado, con el expediente correcto, para que veas dónde lo vas a ubicar, en qué pabellón lo vas a ubicar y para que veas si este delincuente va a realizar estudios, va a trabajar, va a realizar distintas obras dentro del centro penitenciario y veas tú, sumir ex impe, veas si se va a coger un beneficio penitenciario. Pero acá está todo el expediente sano, ¿ok? Pues de eso consta el principio de garantía de ejecución, ¿ok? Bien, eso es el principio de garantía de ejecución. ¿Perfecto? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Para seguir? ¿Preguntas? ¿Preguntas? De los 39 que están acá, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ninguno. Preguntas. Por mi parte Ya, nada. ya, correcto. Chicos, pregunten, ¿sí? Y pregunten, si se les dificulta un poco activar su audio, pregunten por el chat, pregunten, pero pregunten, ¿sí? Porque no todos nacen sabiendo, todos estamos acá para aprender, hasta yo puedo aprender de ustedes, ¿sí? Muy bien. Luego está el artículo 7, que es el artículo de el principio de responsabilidad penal, ¿ok? Este Word ahí lo voy a pasar al chat del Zoom y por favor, señorita Crispin, si está conectada, lo remite al grupo de WhatsApp, ¿sí? Por favor, para que lo tengan en cuenta, para que puedan estudiar. Bien, luego está el principio de responsabilidad penal, ¿ok? ¿Qué quiere decir el principio de responsabilidad penal? Dice, la pena requiere responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se va a analizar el dolo, que es el conocimiento, más la voluntad, más la libertad, ¿sí? O algunos autores lo llaman el aspecto cognoscitivo, ¿sí? Cognoscitivo. Acá prácticamente el juzgador va, va a analizar el dolo del sujeto activo, va a analizar si ha actuado
de manera dolosa el conocimiento, voluntad y libertad, ¿sí? Y va a analizar también la culpa. Se ha sido con una culpa, por imprudencia, impericia, inobservancia de reglamento, ¿ok? Imprudencia, impericia, negligencia. El jugador tiene que analizar eso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga a mi madre que está mal, está agonizando, tiene dolores en el pecho, no puede respirar y tengo que llevarlo inmediatamente a, a una clínica privada en la clínica Javier Prado, ¿ok? Y vamos a suponer que yo salga de mi casa y justo no haya ningún carro, ningún taxi para poder movilizarme, ningún micro. Y yo tengo que llevar con urgencia a mi madre al hospital. Entonces yo salgo de mi casa y justamente llega mi vecino. Mi vecino llega en su carro y mi vecino sale de su auto e ingresa a su domicilio. Y yo veo que mi vecino dejó su carro encendido con sus llaves puestas. Y yo lo que hago es saco a mi madre de mi casa, me subo al carro del vecino, me llevo su auto y me la llevo a la clínica, ¿sí? Y en la clínica el médico me dice, si tú hubieses traído con más demora a tu madre hubiese fallecido. La has traído justo en el momento exacto. Has hecho bien en traerla ahorita. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿He cometido el delito de robo o no? Porque me llevé el auto de mi vecino. Hurto, hurto, profesor. Ah, hurto. Sí, Cometí hurto. claro que sí, se lo Sí. robó. Ah, ok. ¿Ahí empieza diferente? ¿O todos piensan que sí es delito? Unos dicen hurto, otros dicen robo. Cuéntenme. ¿Quién dice que no es delito? ¿O todos piensan que sí es delito? De los 38. Cuéntenme. ¿Mm? Yo pienso que sí es delito, profesor, es un hurto. Ok, Profesor, ¿puede ser un delito culposo? ok, tú piensas que es delito, pero es delito, ¿De qué lo ¿verdad? separaba? Bien, chicos, vamos a recordar nuestras clases de constitucional, ¿ok? Doctor, una Bien, dime, consulta. Disculpe que dime. lo levante mi mano, pero antes que pase. ¿Existe delito pequeño, existe delito medio, existe delito grande? Como decir, ¿no? Existe pecado piadoso, pecado medio, pecado tan grande, escandaloso, como una, no sé, como una violación. Así, porque si no así hayas llevado, por salvar una vida, has llevado el auto sin permiso de un vecino, ya es un Ujú, delito. Existe ok, delito grande. ok, ya, muy bien. Bien, en este caso no es delito, ¿por qué? Porque es una causa de justificación. Y cuando yo digo una causa de justificación, tenemos que leer el artículo 20, numeral 4, ¿ok? Es una causa de justificación. ¿Por qué? Porque mi actor está justificado o no. ¿Qué hubiese pasado si yo no llevo a mi madre al hospital sabiendo que hay un auto ahí encendido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Mi madre moría o no? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya, ahora vamos a hablar desde la perspectiva constitucional, que es la cúspide. La ponderación. ¿Qué es más importante, el derecho a la vida o el derecho a la propiedad? La A vida. la La vida. vida, pues, Porque profesor. está Sin vida Entonces, no consigue. fundamental. La vida, docente. entonces, entonces no es delito, es una causa de justificación y desde el punto de vista constitucional se utiliza la ponderación, ¿sí? Eso está en el artículo 20, numeral 4, causa de justificación. Lo que sí yo tengo que hacer posteriormente es devolver el auto a mi vecino. Dígame, señorita Susan. Doctor, mire, usted nos indica que es una justificación, pero Causa ¿qué de pasa? justificación. Sí, ¿y qué pasaría, por ejemplo? Bueno, no sé si hay un punto de comparación allí o de repente estoy equivocada,
Pero cuando, por ejemplo, sucede muchas veces que en defensa de la vida de uno, se dice que es más importante la vida, ¿no? Por ejemplo, los policías que en defensa de su propia vida cometen un asesinato y esa persona era un delincuente, Sería un pero homicidio, entiendo que asesinato, asesinato. ellos se van a la cárcel. Pues O está creo mal que porque es aplicado ahí. policía, o ellos no pueden usar su armamento de ley, creo. Algo así, doctor. No, a ver, bueno, vamos por partes, ¿ok? En ese caso que usted me dice, no es asesinato, ¿sí? Es un homicidio, pero es un homicidio atípico. ¿Por qué? Porque es una legítima defensa perfecta. Me estoy defendiendo. Eso está estipulado en el artículo 20, numeral 3 de su Código Penal. Legítima defensa. Si nosotros hacemos una lectura, dice el que obra en defensa de bienes jurídicos propios. ¿Estoy obrando con un bien jurídico propio? Sí, ¿verdad? Mi vida, ¿cierto? Estoy defendiendo mi vida, dice. Agresión actual, ilegítima y real. Primer presupuesto. Agresión actual, ilegítima y real. El delincuente me está atacando. ¿Es actual? ¿Es una agresión? Sí. ¿Es una agresión actual? Sí. ¿Es ilegítima? Sí. ¿Es real? Sí, porque está sucediendo. Segundo elemento, yo estoy repeliendo esa violencia, ya sea con mi pistola, con una escopeta, con un cuchillo, pese a que el delincuente no lo tenga, el tema de proporcionalidad no es relevante. Yo me estoy defendiendo, ¿ok? Se cumple el segundo presupuesto. Y el tercer presupuesto, que debe haber una provocación suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el delincuente me está atacando, es decir, ¿me está provocando a defenderme o no? Sí, sí me está provocando a defenderme. Y tiene que hacer de manera inmediata. En ese caso, sí se aplica el tema del artículo 20, numeral 3, que es otra causa de justificación, que se llama legítima defensa perfecta, porque está salvaguardando tu bien jurídico vida. ¿Ok? Ahora bien, nosotros vemos mucho el tema mediático. Y eso sucede porque muchas veces, créanme, los abogados y fiscales, hasta jueces, no conocen las causas de justificación que están acá, ni mucho menos conocen las causas de exculpación, que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de culpabilidad, porque aún se quedan con términos muy antiguos, no actualizan ese aspecto. Sí, pero en el caso que dice la doctora, no es homicidio, es legítima defensa, porque se cumplen los tres requisitos del artículo 20, numeral 3. Dígame, señor Blas. Señor Blas. Doctor, doctor, sí, doctor, discúlpame. Creo que hablar de un ejemplo Sí, de una muerte ya, creo que es muy, nos estamos saliendo creo que de la pregunta. Doctor, yo puedo observar entonces que existen jueces muy pegados o muy rojos, por no decir, no ven esa parte. ¿Por qué? Porque existe un ejemplo donde un tren va directamente de una manera vertical, pero para que dé una curva, ve que al costado está un trabajador y si va de frente se va a chocar con un tren donde están llenos de pasajeros. ya, Entonces, ok. ¿qué es lo que debes hacer? ¿Qué es lo que debes hacer? Otro dice, no, no, pero mejor mátalo al señor que está haciendo la limpieza, porque es una sola persona. Pero el que está al frente vas a matar de cantidad de personas. Lo mismo es el Ujú, ejemplo que están mencionando. Y ujú. entonces, hay jueces que dicen en este momento, ¿no?, que Castillo es inocente, o otro dice que es culpable. Aquí mismo vamos a decir, ¿es un delito o no es un delito? Y ahí En ya el, no porcentaje grande, porcentaje chico, pero si existen jueces tan radicales que son tan oscuros de decir sí, sí o no, no, yo estoy seguro que a la persona lo sentencia. Así sea claro, porque se haya quitado el carro por salvar a su mamá. muy bien. En el caso que tú me das, justamente, si es del tren, ¿no? Yo tengo un tren y sé que voy a chocar a un tren donde hay bastantes personas, pero para evitar matar a 10 personas, veo que hay una persona al costado, ¿qué debo hacer?
Debo salvar la cantidad de bienes jurídicos. Si yo sé que hay 5 bienes jurídicos adelante mío, si hay 6, 7 vidas, son 7 bienes jurídicos, pero a mi costado solo hay un bien jurídico. La norma me protege por causa de justificación. Estoy salvaguardando a la mayor cantidad de bienes jurídicos. Es decir, que yo debo tomar la decisión de salvaguardar a esas 7 personas y evitar un daño grave, ¿sí? Y en ese caso no estoy cometiendo delito, pero sí tengo que pagar una reparación civil, ¿ok? Y como dice su compañero, muchas veces los jueces no utilizan las causas de justificación, no utilizan las causas de exculpación, no manejan muy bien el artículo 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente son jueces que los ratifican. Cuando digo ratifican, les renuevan su contrato cada 7 años, pero no se capacitan en el tema del nuevo código penal, ni el nuevo código procesal penal. Y eso también es un error. O sea, ya dejamos de ser un sistema inquisitivo, vamos, somos un sistema garantista. ¿Sí? No hay que ser pegados a la norma, hay que ser flexibles a la normativa. Su apreciación es buena y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién me preguntó el tema antes que intervenga el señor Blas? Una señorita me preguntó algo. Ah, ya del policía, ¿quién fue? Susan Tapia, doctor. Ah, ya, ok, ok. Sí, Ok, en ese caso es legítima defensa, ¿ah? Es legítima defensa. sí, doctor, ¿Sí? me quedó claro. Muy Gracias. bien. Artículo 20, numeral 3. Muy bien, chicos, sigamos. A ver qué dice acá. Muy bien, excelente. Estos son los requisitos de de la legítima defensa que ha puesto el señor Gustavo en el chat. Muy bien. Por eso hay que saber interpretar la norma. Muchas personas no lo saben. ¿Por qué? Porque siguen el cargo, siguen el cargo, siguen el cargo y no se capacita. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Ya hemos visto el principio de responsabilidad penal. Ahora vamos al último principio que está en el Código Penal, en el Código Penal. ¿Ok? Principio de proporcionalidad. Excelente. Principio de proporcionalidad. ¿Qué nos dice el principio de proporcionalidad? Nos dice que la pena, vamos a poner la sanción para que suene general. La sanción debe ser acorde al daño observable, ¿sí? Por ejemplo, si yo cometí el delito de lesiones leves, que son 12 días, 11 días, vamos a ponerle, he lesionado a una persona por 11 días. La pena de lesiones tiene que ser proporcional al daño observable. Si son 11 días, no me van a imponer 35 años de pena privativa de libertad, no me van a imponer cadena perpetua, no me van a imponer 20 años, ¿sí? El juzgador tiene que ver una pena razonable, ver mis antecedentes, ver las atenuantes, es decir, si soy un ciudadano ejemplar, si yo prácticamente por cuenta propia, he pagado una reparación civil antes de que emitan la resolución. Me he arrepentido, he hecho mi descargo frente a las autoridades competentes. El juez tiene que evaluar eso y con eso va a poner la pena de manera proporcional. No tiene por qué excederse. No por cometer el delito de lesiones leves me va a imponer 35 años de pena privativa de libertad. Tiene que ser acorde al daño observable. ¿Sí? De eso consta el principio de proporcionalidad, poner la sanción acorde al daño observable del delito, ¿ok? La sanción. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿De los 39 que están conectados? Ninguna, ¿De los doctor. 30? Ok. Profesor, ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Sí, alguien
¿Sí vio? Ah, ok, correcto. Perfecto. Bien, sigamos. Estos principios están en su código penal, ¿sí? Este Word lo voy a pasar al Zoom y ya ustedes lo comparten en el PPT. ¿Ok? Bien, luego tenemos el principio de mínima intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho penal actúa como mínimo, ¿sí? O sea, es decir, al último. ¿Por qué? Porque primero tenemos que agotar toda la vía administrativa y aparte de la vía administrativa tenemos que agotar el tema de la conciliación también, ¿sí? Las MARCs, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Las MARCs, métodos alternativos de resolución de conflictos. Tenemos que agotar la vía administrativa, tenemos que agotar la vía civil, ¿sí? El principio de mínima intervención que dice, agoten todas las vías antes para luego acudir al derecho penal. Es decir, que hay que utilizar el derecho penal como mínimo. Lógicamente que van a haber casos que sí o sí tenemos que utilizar de en primera mano el derecho penal. Por ejemplo, terrorismo, genocidio, delitos contra la libertad sexual, ¿sí? Porque son delitos que no se pueden conciliar. Son delitos que no se va a agotar ninguna vía administrativa. Son delitos que, en efecto, tenemos que utilizar sí o sí el Código Penal y el derecho penal. Pero hay delitos que tenemos que agotar, por ejemplo, el delito de daños, el delito de lesiones leves, tenemos que agotar con una conciliación, la vía administrativa, tenemos que agotar para luego acudir a la sede penal. Bien, luego tenemos el principio de humanidad de las penas, ¿ok? El principio de humanidad de las penas también se llama principio de proscripción de la crueldad, ¿ok? Principio de humanidad de las penas también se le conoce como el principio de proscripción de la crueldad, ¿ok? Principio de proscripción de la crueldad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, todos los seres humanos tienen que tener un trato digno. Si bien es cierto, ya han sido condenados por determinado delito, igual se tienen que respetar los derechos fundamentales de esta persona. Derecho a la vida, a la salud, a la educación, derecho a a la educación, derecho al trabajo de estas personas. Se tiene que respetar que estas personas tengan un trato digno, un trato igualitario. De eso consta el principio de humanidad de las penas, que quiere decir que la persona que ha sido condenada tiene que ser tratada con los mismos derechos que todos tenemos. De eso consiste el principio de humanidad de las penas. Luego tenemos el principio de legalidad, que ya lo hemos visto, ¿verdad? No hay crimen, no hay pena sin ley. Todo tiene que estar tipificado en el Código Penal. Luego tenemos el principio de culpabilidad, que prácticamente se tiene que sancionar a a una persona analizando los dos elementos, que es el dolo y la culpa. Y luego tenemos el principio de proporcionalidad, que acá lo he explicado, que la sanción debe ser acorde al daño observable. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y acá tenemos el principio de mínima intervención o el principio de necesidad, que dice que el derecho penal debemos utilizarlo al último. Lógicamente que hay casos que sí debemos actuar con el derecho penal. Ahora bien, el principio de mínima intervención es la unión, la suma de estos dos principios, del principio de última ratio y del principio de fragmentariedad. La suma de esos dos principios da como resultado el principio de mínima intervención, es decir, el principio de fragmentariedad, que quiere decir que el derecho, imaginemos que el derecho son fragmentos, tenemos que terminar el derecho administrativo, luego pasar al siguiente fragmento, derecho civil. Y último, el derecho penal, es decir, que tenemos que agotar todas las vías anteriores, ¿sí? Y el derecho y el principio de última ratio o última razón, que tenemos que utilizar el derecho penal como última razón para solucionar un conflicto. Y recalco,
Hay delitos que sí o sí tenemos que utilizar el derecho penal en primera mano. Muy bien. Y acá lo que les explicaba, el tema del lapicero. Hay fiscales que no saben el tema de los principios, ¿sí? Y este caso es real, del 2011 en Huancavelica. Acá un funcionario público utilizó papel bond para fines privados, quizá imprimir un croquis, un sudoku, quizá una diapositiva, y lo procesaron por peculado de uso. En primera instancia lo condenaron por peculado de uso en Huancavelica. Ya tuvo su sentencia, pero este funcionario interpuso un recurso de apelación y en sala superior, revocaron la sentencia diciendo que no hay una lesión observable, solo es un papel bond que esta persona puede reponerla y que se tiene que agotar la vía administrativa, pero ya se le malogró la vida porque ya hubo una sentencia en primera instancia. Esa sentencia ya circuló por todo Huancavelica, ya circuló por todo el Perú, ya circuló por todo el mundo, por el tema de los medios informáticos. Por usar solo papel bond, lo sentenciaron en primera instancia por peculado de uso, pero la sala dijo recurso de nulidad. Se tiene que agotar todas las vías previas para recién acudir al derecho penal, porque es de última ratio. Pero ya le malograron la vida, ya le etiquetaron, ya tiene la etiqueta de que prácticamente es un corrupto. Generalmente, los que tienen sentencia, como un funcionario, un servidor público, ya comienzan a estar en la boca de todo diciendo, no, esta persona es corrupta, no, esta persona es corrupta, evita hablarle a esta persona, ya se le malogró la vida. Y generalmente, estas personas, los que son funcionarios públicos, los que tienen cargos de confianza, generalmente tienen enemigos. Y esos enemigos hacen lo que sea para sabotear la imagen de la persona que está en el poder, que quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y aquí lamentablemente pasa esto y no debería ser así, ¿no? Muy bien, el principio de humanidad de las penas o el principio de proscripción de la crueldad, ¿sí? Es decir, que toda persona tiene que ser tratado dignamente, ya sea que no tenga tratos inhumanos, tratos humillantes, tratos degradantes, ¿sí? Esto quiere decir que si bien es cierto es condenado por un delito, pero igual tiene que ser tratado dignamente esta persona. Eso nos dice el principio de humanidad de las penas. ¿Y quién más nos dice eso? El doctor Pérez López, ¿sí? Que también es un penalista. Y acá tenemos el principio de legalidad, ¿cierto? No hay crimen, no hay pena sin ley. Perfecto, esto ya lo he explicado. Y el principio de legalidad se divide en dos: principio de reserva de ley y principio de reserva estricta o reserva absoluta de ley, ¿sí? Bien, el principio de reserva de ley prácticamente es no hay crimen sin ley, ¿ok? Y el principio de reserva absoluta o de reserva estricta de ley se divide en cuatro subprincipios que ahorita los vamos a ver, ¿sí? Que es certa, estricta, previa y scripta, ¿sí? Certa, estricta, previa, scripta. Certa, estricta, previa, scripta. Acuérdense de eso, certa, estricta, previa, scripta. Muy bien. Y el principio de legalidad lo encontramos en la Constitución también, como ustedes lo mencionaron al inicio de la clase. Artículo 2, numeral 24, literal D. Y lo encontramos también en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, que es la prohibición de analogías, ¿sí? Todos los casos no son iguales. ¿Ok? Por eso la ley penal está redactada de manera minuciosa. O debería estar redactada, porque si vemos todos los artículos del Código Penal, vamos a ver delitos o situaciones de la parte general que no están del todo precisas, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos inciso 24, apartado D. Nadie será condenado o procesado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Es decir, nadie puede ser sancionado por una situación que no está en la ley.
por un aspecto fáctico que no está en la norma. Todo tiene que estar en la norma en base al principio de legalidad. ¿Bien? Muy bien. Aquí está, reserva de ley. Principio de legalidad se divide en reserva de ley o también llamada lex scripta. La lex scripta dice, solamente por ley se pueden crear delitos y establecer penas. No hay crimen, no hay pena sin ley. Solo por ley se crean delitos y penas. ¿Ok? Y acá está lo que vamos a ver con detenimiento, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá. Acá, ¿qué dice? Bien. Acá dice lex certa, ¿ok? Lex certa, lex certa, lex certa. ¿Qué nos dice el nulo crimen sine ley certa? ¿Qué nos dice? La ley penal debe ser redactada con la mayor precisión posible. Es decir, que el legislador tiene que redactar la ley de una manera precisa para que encaje la conducta delictiva. Eso es la lex certa. Ley penal redactada de manera precisa. Lex certa. Ese es el primer paso. Luego tenemos la lex previa. ¿Ok? Lex previa. Primero está la lex certa, luego la lex previa. ¿Qué nos dice la lex previa? Dice, se prohíbe la aplicación retroactiva in malam parte, es decir, que se le va a imponer solo la ley que le favorece al condenado. Por ejemplo, si yo cometo el delito de robo y me sancionan por 12 años de pena privativa de libertad, perfecto, cumplo mis 12 años. Pero si posteriormente derogan la pena de ese delito de robo y le ponen pena mínima, 16 años. Esa pena no me favorece, por ende no me la pueden aplicar a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya me impusieron 12 y me quedo con mis 12 años, porque los 16 lamentablemente no me favorece. De eso consta el principio de la ley previa. Solo se aplica la ley más favorable al reo. Solo se aplica la ley más favorable al reo de la manera retroactiva. Es decir, vamos a suponer que me ponen 12 años, pero sale otra ley donde el delito de robo le cambian la pena de 12 y le ponen la pena de 10 años como mínimo. Ey, esa pena me favorece, me acojo a esa pena. Por un tema de retroactividad, esa ley pasa a beneficiarme y ya no voy a cumplir 12 años, sino 10 años. Es la ley más favorable al reo. Esa es la ley previa, ¿ok? La ley previa. Si no le favorece, no se le tiene por qué imponer la ley que no le beneficia al reo. Esa es Ojo, estamos... la Ajá, retroactividad benigna de la ley, ¿no, doctor? La retroactividad correcto. benigna. Muy bien, exacto. Tenemos la ley certa, la ley, ya estamos viendo la ley previa y ahora vamos a ver la ley scripta, que dice que el derecho penal rechaza la costumbre, ¿sí? El derecho penal, ojo, rechaza la costumbre. El derecho penal rechaza la costumbre y los principios generales del derecho. La ley escrita que dice que el derecho penal rechaza todo lo que sea costumbre y los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene sus propios principios, ¿sí? Que son muy diferentes y tienen una interpretación diferente a los principios generales del derecho. Esa es la ley escrita. El derecho penal no acepta las costumbres, ¿ok? Y ni los principios generales del derecho. Y la estricta, ¿sí? Ya hemos visto la escripta con P y ahora vamos a la estricta con C. ¿Qué dice la estricta? Se prohíbe aplicar por analogía la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los casos son iguales, por ende se tiene que aplicar de manera diferente la sanción, ¿sí? Porque en efecto todos los casos son diferentes. Si bien es cierto, pueden ser similares en algunas cosas, pero no son iguales, porque hay pequeños detalles que los diferencian. Por eso se prohíbe la analogía de la ley penal.
Muy bien. Esos son los cuatro subprincipios del principio de reserva de ley, ¿ok? De reserva de ley, que la encontramos acá. Reserva absoluta de ley. La certa, la estricta, la previa y la scripta. Reserva absoluta de ley. Aquí están los cuatro. Perfecto. Y acá tenemos los cuatro, la previa, la estricta, la scripta y la certa. Lo tenemos en el artículo 2, inciso 24, literal D de nuestra Constitución. ¿Sí? Estos cuatro lo tenemos acá, tipificados, previamente calificados en la ley de manera expresa e inequívoca. Y el TC ha reconocido esto ya lo reconoció, que la ley previa, la ley estricta, la ley exerta, la ley scripta, sí, la acepta el TC. No va contra el ordenamiento jurídico. Muy bien. El principio de responsabilidad ya lo hemos visto, ¿verdad? Que no podemos sancionar a una persona por el tema objetivo, ¿sí? Hay que ver la intencionalidad de la gente. El caso que les di de que mi madre está enferma, la llevo en un auto, ¿por qué? Voy a salvar su vida. Bien, no se tiene que analizar de manera objetiva el delito, sino hay que analizar el dolo y la culpa. También la proporcionalidad de las sanciones que ya lo he explicado, ¿ok? La medida de seguridad tiene también que ser proporcional al daño cometido. Y el principio de culpabilidad, que no se puede imponer la pena al autor por el simple hecho de aparecer un resultado del lesivo. Hay que estudiar bien el dolo y la culpa, ¿sí? El dolo y la culpa en el hecho, ¿sí? Y hay que recordar que el derecho penal persigue el hecho, más no al actor. Por eso hay que analizar el hecho, el hecho, el hecho, el hecho, el delito, el hecho, ¿sí? El aspecto fáctico. Muy bien. Acá está dolo y culpa. Principio de culpabilidad o responsabilidad penal. Bien, y aquí tenemos el tema de proporcionalidad. Se pone la sanción de acuerdo al daño observable. Y tenemos la proporcionalidad abstracta, que prácticamente la proporcionalidad abstracta es la creación de leyes, ¿sí? Y la proporcionalidad concreta es la aplicación de la misma. Es decir, que las sanciones que vemos en los delitos tienen que ser proporcionales. ¿Y eso de quién se encarga? Del legislador. El legislador, quien legisla, quien crea la norma, tiene que pensar en la proporcionalidad abstracta. Y el juez, al momento de aplicar esa norma, tiene que ser proporcional. Es decir, estudiar sus antecedentes, analizar la reincidencia y habitualidad que ya lo hemos visto. Artículo 46, 46b, 46c, analizar todos esos artículos para poner una pena proporcional al daño cometido. Y eso es lo que les expliqué, ¿no? Analizar el artículo 46 en general y ver las atenuantes. Entre ellas tenemos la carencia de antecedentes penales. Esa es una atenuante. La reparación voluntaria, es decir, antes que me llegue la resolución judicial, yo voy a reparar el daño. Voy a buscar a esta persona, vamos a mediar y yo le voy a pagar cierto dinero. ¿Fue voluntaria? Sí, es otro atenuante que me va a disminuir prudencialmente la pena. ¿Y cuando se agrava la pena? Ya sabemos, cuando hay reincidencia y habitualidad, y aparte hay otras más que están en el artículo 46. Cuando el daño sea notoriamente grande, ¿no? Un daño potencial. O cuando se utiliza un menor de edad para cometer el delito. Esto generalmente se da en el tema del sicariato. Muchas personas contratan a menores para que maten a una persona. Y en el tema del sicariato se les denomina como instrumentos a los menores de edad, ¿sí? Y son inimputables, sí, porque son menores de edad. Muy bien, a ver quién ha escrito acá. También eso es por ser funcionario o servidor público, eso también es otra agravante que está en el Código Penal. Estas son algunas, no todas, ¿sí? Porque es una lista bastante amplia, ¿no? Muy bien. Bien, doctores, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda, preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿Preguntas? ¿No? ¿No?
de los 41 que están acá, ¿no? 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 ¿Seguros? Bien, entonces pasemos a las conclusiones, ¿sí? Cuéntenme, ¿qué aprendieron hoy día? A ver, señorita Luzán, te Doctor, escucho. una consulta. Usted habla del tema de sicariato, cuando hay algunas personas que contratan. Ah, Quería consultar si de repente existe una sanción también para la persona que contrata a esa persona o ese menor de sí, edad. eso lo vamos a ver cuando veamos autoría y participación. La persona que contrata se llama intermediario y quien está atrás del intermediario está el autor mediato. Eso ya lo vamos a ver en autoría y participación, no te preocupes, ¿sí? Sí, correcto. Gracias. Bien, señor Blas. Doctor, mi última intervención. Estoy observando, por ejemplo, cuando entro a Google, veo que la mejor forma de sacarle del cargo a un buen funcionario, no estoy hablando de un mal funcionario, es el famoso acoso sexual. Ese Ya. delito se ha hecho tan famoso que la mayoría denuncian y luego se archiva ese tipo de casos. Estoy hablando de funcionarios probos. Y eso creo que ha Ya. aumentado hace casi un 30% ingresando a Google ese tipo de casos. Eso sí Eso, eh, puedo mencionar, doctor. eso es verdad porque, o sea, prácticamente ahora hay bastante compadrazgo en el tema judicial. ¿Por qué? Porque cuando uno postula para ser fiscal o cuando uno postula para ser juez, como compañeros de carpeta, en la Junta Nacional de Justicia juntan a todos. Y es decir, si yo gano la plaza de fiscal y mi amigo que está a mi costado gana la plaza de juez, prácticamente ya hay compadrazgo, ¿sí? Tengo un amigo que es juez, yo puedo hablar con el juez con la finalidad de que absuelva a determinado familiar o determinado amigo, ¿sí? Eso es tema de tráfico de influencias que lamentablemente no se ventila, ¿no? Pero lo que usted dice es cierto, los temas de acoso sí han archivado y en el anterior, en el gobierno del señor Castillo han habido ministros con esos antecedentes, lamentablemente. Bien, dígame, señorita Ana Keren. Doctor, buenas tardes. Doctor, bueno, en conclusión, lo que habló ¿Ya? acerca de entendido mayormente es de que los principios del derecho penal establecen mayormente límites, ¿no? Al poder del Estado para poder impugnar el principio también de lo que habló sobre de la mínima intervención señala que el derecho penal debe usarse solo cuando es estrictamente necesario. Ok. También entendí sobre el principio de humanidad de las penas, indica que los castigos deben respetar la dignidad de la persona y no tomar de verdad, de repente o sobrepasarse, ¿no? El principio de legalidad que establece que nadie puede ser sancionado, básicamente si la conducta no estaba prohibida por la ley con anterioridad. El principio de la culpabilidad señala básicamente que solo se castiga a quien actuó con intención o culpa. Y por último, que fue el principio de proporcionalidad, que exige que la pena sea justa y acorde a la gravedad del delito. Muy bien. Señor Manuel. Gracias, doctor. Bueno, como conclusión también, ¿no? Ujú. Sobre los principios, ¿no? de derecho penal, ahora que estamos abordando estos temas, no, o sea, no solamente son teoría, ¿no? Sino más que todo vienen a ser los límites que van a ser de manera infranqueables al poder del Estado. Su función principal, más que todo, va a ser la de proteger al ciudadano frente a actos arbitrarios. Acá se va a asegurar, ¿no? Cómo se van a sancionar conductas previamente establecidas en nuestra ley. Eso más Ujú. que todo, doctor. Ya. Muy bien, excelente. Señor Bustamante Torres. Sí, buenas tardes, docente. Justamente tratamos el tema de los principios del derecho penal a fin de que en este caso son o lineamientos o bases que van a ligar digamos, a alinear las actuaciones dentro del ámbito del derecho penal como tal. Se destaca, por ejemplo, lo que eso es el principio de legalidad, respecto que las penas deben estar, las sanciones, perdón, deben estar correctamente tipificadas en el Código Penal, una norma de la materia, así como también otros principios como es la proporcionalidad, puesto que la pena debe ser impuesta en proporción a la gravedad del delito que se hubiera cometido,
el principio de mínima intervención en el caso de que, por ejemplo, no exista algún otro mecanismo, claro, esta parte del sistema penal para poder solucionar un conflicto. En este caso, el sistema penal pues está reservado para casos más graves y sobre todo también lo que son también los principios de lesividad en el Ujú. caso pues de que la conducta haya lesionado en ese caso un bien jurídico que estuviera protegido por la legislación y la retroactividad que en este caso solamente sería para aplicable la aplicación retroactiva de la norma penal siempre y cuando beneficie al reo en este caso. Muy bien, excelente. Dioses Córdoba, Susan. Sí, sí, doctor. Lo que Ujú. entendí yo de la clase de hoy es que en el caso del derecho penal en cuanto a los principios, no se trata solamente de castigar, sino también de proteger los bienes jurídicos, como el ejemplo que nos dio con respecto a Ujú. la vida, a la libertad, ¿no? Entonces, eso es lo importante, además de fortalecer una defensa de inocencia, prevención del abuso y la igualdad ante la ley. O sea, en este caso lo que Ya. pude tomar de la clase como conclusión, al menos de la clase de hoy, es que dominar los principios del derecho penal, me va a permitir o nos permite aplicar la ley de manera justa, coherente y humanizada, más que todo. Gracias, doctor. Bien, excelente. Bustamante Torres. Sí, había participado justamente. Ya, ok, ok. Perfecto. Bien, bien, chicos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Acá tengo en Doctor, mi buenas lista tardes. Compañeros, buenas apellida. tardes. Ya. Sí, buenas tardes, señorita Sí, con Yotza, le respecto escucho. a lo que es los principios del derecho penal, son reglas básicas, en este caso, que buscan que tanto las sanciones sean justas, legales y respeten, en este caso, los derechos de las personas, evitando así muchos abusos, castigos injustos que se da Ujú. en este caso. Luego hemos visto Ya. también el principio de legalidad, Ujú. lo que significa que nadie puede ser castigado si la conducta que se realizó no está previamente escrita como delito en la ley. En este caso solo se puede sancionar lo que la ley ya considera delito antes de que ocurra el hecho. También hemos visto el principio de proporcionalidad. Este principio Ujú. indica que la pena en este caso debe ser justa y acorde al Ujú. daño causado. No se puede Ujú. imponer una sanción demasiado dura para un delito Ujú. pequeño, ni hay una, en este caso, ni muy leve para un delito grave. Y así hemos Muy visto bien. distintos principios del derecho penal docente. Excelente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bien, como recomendación, revisar las lecturas, leer las PPTs, revisar nuevamente la grabación y recuerden que ya está la mayoría con... Ahorita le doy pase al señor Milton un ratito para terminar la recomendación y recomendarles que utilicen si está todo claro, no es necesario que comenten. Si es que tienen alguna duda respecto al tema, escriban ahí sus preguntas, ¿sí? Ahora bien, el examen se va a habilitar el día sábado, ¿ok? En horario de clase. Traten de conectarse primero en el Zoom y luego ya abren su examen para poder verles el rostro, con el Zoom. ¿Qué otra cosa? Les acabo de enviar en el chat de Zoom el tema de los principios, lo que he estado redactando en clase, en Word, ¿sí? Traten de descargarlo. O por favor, señorita Crispin, reenvíalo al grupo de WhatsApp de los chicos, se lo agradecería bastante. Bien, señor Milton, lo escucho. Docente, tengo una pregunta. Dime, Usted dime. habló respecto a los menores que son usados como Ajá. instrumentos para cometer el Ujú. delito de sicariato. Ujú. En ese sentido, en esa situación, ¿esos menores son juzgados en el sistema penal ordinario y bajo qué condición? ¿Como detenidos o Dejo. retenidos? Bien, se les juzga con el código del niño y del adolescente y los va a juzgar el juzgado de familia y se les va a imponer una medida socioeducativa o una medida de protección según la edad que tengan. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, docente, gracias. Muy bien. Bien, ok. Por favor, tengan en cuenta lo del foro, ¿sí?
Muy bien, ya me dijeron las conclusiones. Aquí están las conclusiones que ustedes han dicho. Les recomiendo que hagan también este tema de recordar como para que repasen para su examen. Sería muy bueno para motivarlos a que den un buen examen porque no va a estar difícil, ¿sí? Y vamos a hacer esta actividad práctica, este pequeño caso, para ya que se vayan acostumbrando a ver casos, ¿sí? Porque si bien es cierto, la parte general es pura teoría, pero a mí me gusta mezclar mucho la teoría con la práctica para que cuando ya lleven parte especial, ya estén más ágiles en el tema de buscar las leyes, el tema de los delitos y los códigos, ¿sí? Vamos a hacer este espacio práctico juntos, ¿ok? Dice, Raúl decide terminar su relación amorosa con Roxana por su adicción a las drogas. Premisa uno, ¿sí? Ella se golpea, se rasga las ropas, se droga y se dirige a una comisaría a declarar que fue drogada y violada por Raúl. Posteriormente, Raúl puede esclarecer las cosas y probar su inocencia. Pregunta uno. ¿Podrá considerarse a Raúl inductor, o sea, instigador para que suceda este evento o no? ¿Qué opinan de los 42? Ana Keren, te escucho. Yo creo, doctor, que sí, porque mayormente la conducta de Raúl puede considerarse inocente, porque él, si bien es cierto y se ve que solo decidió terminar la relación, ya que terminar, usted sabe que una relación es un delito. El hecho de que Roxana se haya hecho daño a sí misma y luego lo hayan acusado no significa automáticamente que Raúl sea el culpable. O sea, Raúl no es inductor, no es, ¿cierto? No. Ya, muy bien. Sí, ¿quién más levantó la mano? ¿Quién más levantó la mano? A ver. Ups, bien, no, no. Y a ver, doctor Chino. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, no, no, no sería inductor porque la acción que hace Roxana lo que trata de hacer es por iniciativa propia de ella, muy Ya, ajeno ok. de muy ajeno de lo que pueda sentir en ese momento o crea o percibe ella de que Raúl por su culpa va a hacer tales cosas, no, no, no aplica, ¿no? Por lo que he entendido, no aplica Ok, en este caso. señorita, sí, muy bien, señorita Blanco. No, Blanco. no, doctor, no creo que Raúl sea inductor, porque para que exista una inducción, Raúl tendría que haber sido incitado o motivado directamente a Roxana a realizar ese hecho. Y en el Ya, caso, él solo termina la relación, no hay conducta dirigida. ya, perfecto, muy bien. Los que están levantando ahorita, vamos con la segunda pregunta, pero vamos a contestar la primera. En la primera hay dos posiciones, ¿sí? En efecto, Raúl no puede considerarse instigador o inductor para que esto suceda. Eso lo dice una parte de los estudiosos, de los doctrinarios. Pero otra parte de los estudiosos del derecho penal dicen que sí. ¿Por qué? Aquí voy yo. Porque dicen que cuando una persona tiene una relación sentimental con otra, se supone, por máxima de la experiencia, es que ya conoce sus defectos. Y si bien es cierto, si Raúl sabe que Roxana es adicta a las drogas y sabe que terminarle la relación podría ocasionar esto, sí lo vuelve inductor, por máxima de la experiencia. Hay dos posiciones, una dice que no y otra dice que sí, pero yo estoy a favor de la que dice que no es inductor porque Roxana misma ha hecho esa situación. Muy bien. Pregunta 2. ¿Se configuraría algún delito en específico, señor Labio Pariona? Por parte de la señorita Roxana, sí, estaría denunciando una calumniosa. Acusar falsamente a alguien es un delito como violación ante una autoridad. Ya, muy bien. Señorita Allison, Allison Andresa Tejada Tapia. Sí, doctor. Sí, Eh, dime. para mí, al igual que mi compañero, es una denuncia que es con una calumnia, lo Ok. cual puede tener una sanción por parte de Roxana, ¿no? Puede ser
demandada también. Ya, perfecto. Bien. Vamos con los que están levantando está bien. Vamos a la pregunta 3. Raúl, al ser hombre, ¿puede pedir medidas de protección, señorita Susa? Sí, doctor, cualquier persona puede pedir garantías de Ya. protección. Muy bien. Señorita Allison, ¿algo más iba a agregar? Allison, Allison. Sí, sí, mi mano se quedó levantada, pero sí puedo responder también la pregunta 3. Ok. Sí puede, ¿verdad? El Raúl. Sí, sí, la Ok. respuesta sería para la 3, que sí puede pedir medidas de protección. Bien. 4. Roxana utilizó el lácteo libera en causa. ¿Qué dice el señor Cristian Noriega, Fabián? Doctor, buenas tardes. Bueno, Sí, si se presenta esa estructura del lácteo libera in causa ok. y que es de naturaleza dolosa, entonces, ¿qué es lo que Muy pasaría? bien. Que Roxana se colocaría voluntariamente en un estado de intoxicación, o sea, que se ha drogado, ¿no? Entonces, para simular un Ya. cuadro donde se ve vulnerabilidad y dar eh, verosimilidad ¿no? a su falsa imputación, ¿no? Entonces, en ese escenario, bueno, esa incapacidad o alteración no se va a buscar prácticamente la impunidad, sino como un medio comisivo, ¿no? Sería eso, doctor. Ya. Ok. Señor Labio Pariona. Y de igual manera, como dice mi compañero Sol. Pero en la pregunta 3, Ok, acá ok. sabemos muy bien que tanto varón y como mujer siempre necesitan la protección y pueden ir a denunciar, pero la realidad acá en el Perú, creo que por vergüenza los varones lo dejan pasar y no hacen la denuncia adecuada en esa parte. Muy bien, ya. Señor Bustamante Torres. Ya Sí, no. en ese caso utilizo, bueno, Raúl obviamente también sí puede solicitar las medidas de protección, puesto que en este caso está siendo víctima de una calumnia por parte de la señora Roxana y obviamente pues se le está acusando, digamos, de inducir a que esta persona a que haya cometido daño contra sí misma, pues no, cuando en este caso no se evidencia tal cosa. Obviamente pues el acto de Rosana ha sido, ha sido de manera deliberada, no ha tenido una influencia directa en este caso por parte de Raúl. Bien, excelente. Señorita Ana Keren. Sí, doctor, en la pregunta 4, si no, bueno, de lo que yo puedo responder es sí, porque Roxana, si bien cierto, utilizó el acto libre en causa, ¿no? Porque ella, si bien cierto, voluntariamente se drogó y luego estando en ese estado se autolesionó. Ahora, doctor, una consulta. Esto sería un acto libre en causa doloso, ya que prácticamente ella actuó conscientemente al inicio y luego provocó las consecuencias, ¿verdad? Claro, porque ella se puso en esa situación para perjudicar dolosamente a un tercero, ¿verdad? Sí, Sí, cierto, así es. sí, está bien. Ya, doctor. Muy Señor amable. Blas, señor Blas. Gracias, doctor. Pero tenemos que irnos a la realidad, doctor, porque Ok. si la señorita denuncia, después todavía de una investigación y tantas cosas más le va a llegar a decir que no es una calumnia, pero antes al señor más bien le van a dar medida de protección a la señorita, el señor va a estar impedido de acercarse 100 metros y tantas cosas que le van a restringir su vida privativa, más aún cuando es un tema mediático, porque eso de hacer un daño a una mujer es muy mediático, más aún con las redes sociales. Entonces, estamos hablando que esta investigación al inicio perjudica muy fuerte al hombre. Nos gusta o no, porque el Ministerio de la Mujer más defiende a la mujer, muy poco Exacto. al varón. Sí, justamente las cifras del Ministerio de la Mujer dicen que el 99% de damas realizan la denuncia contra la violencia y el 1% de varones solo denuncia el tema de violencia, ¿no? Justamente yo he tenido un proceso donde la víctima fue un señor
donde lamentablemente la dama en una relación ya de esposos comenzó a quemarlo con agua caliente, con fuego, aparte le quitaba sus tarjetas de crédito, bueno, se avanzó el proceso, inclusive yo solicité que pasara por examen médico legista, en efecto arrojó lesiones graves, arrojó violencia psicológica también, lesiones psicológicas, lesiones psíquicas, hubo también violencia económica y estábamos a punto de ingresar toda la carpeta a fiscalía para que se vaya a juicio, pero al final el señor por un tema de miedo, temor, por un tema del qué dirán las personas, de burla, declinó todo lo que habíamos avanzado y solo optó por irse de su casa, ¿no? Pero bueno, así es la situación ahora. Dígame, señor Manuel, ¿le iba a decir algo? No, está mi micro abierto, pero sí, Ah, también puedo ya. participar sobre esa pregunta, ¿no? Ah, En la ya. Ah, última, ya sí, no hay problema, sí, sí. donde se indica, ¿no? Si Roxana utilizó el lácteo libera en causa. Y más Ujú, que todo ujú. pregunta, ¿no? ¿El de qué tipo? Sí, ¿no? O sea, más que todo, como ya dijeron de mis compañeros, sí utilice este acto, pero el tipo más que todo que yo veo ahí, por ejemplo, es el tipo doloso, ¿no? Más que todo Exactamente, porque ella tipo. tiene un plan premeditado, o sea, para, para solamente poder acusar a alguien, todo será a su Ujú. favor. Muy Eso bien, más y que eso todo. es muy bien, señor Manuel. Y eso justamente está en una carrera que recién están haciendo y ha nacido en México, es la victimología, ¿no? Que estudian todos los escenarios de la víctima, pseudovíctima, víctima provocadora, pero ya eso ya escapa del derecho penal. Bien, chicos, nos quedamos aquí. Ya pasé el Word en el chat. Por favor, descárguenlo y si es que es posible, mándelo al grupo. Ya saben, Doctor, el foro. disculpe, este, Dime. no ha pasado lista, no he podido porque mi internet, como estoy en ruta viajando, doctor, se me Ah, va. ya. No, yo siempre tomo screenshot a los que están en línea, no te preocupes, sí, sí, ya, ok. El Word, por favor, pásenlo al grupo. Sí, sí, dígame, señorita Susan, lo escucho. Sí, doctor, a propósito del Word, ¿solamente es una hoja? Parece que usted estaba trabajando más de una página. No, es una, solo que le puse zoom para que puedan verlo mejor. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, estudien y ya va a entrar el examen a lo que veamos hasta mañana y ya el sábado dan su primera práctica uno, ¿sí? Bien, doctores, cuídense, ya nos vemos el día de mañana. Tengan un bonito sábado y ya nos estamos comunicando, ¿sí? Cuídense bastante. Gracias, Gracias, doctor. Buenas profesor. tardes. Buenas Buenas Gracias, tardes. tardes. docente. Buenas tardes. Cuídense, cuídense. Buenas Hasta tardes. luego. Hasta luego.